a medida que en mi centro de ultrasonido en la Fundación Santa Fe nos inmiscuimos más en el tema, ahora nos preguntamos más por qué no es endometriosis. Ya lo vamos a mirar entonces. Bueno, bienvenidos todos. Básicamente, como son solo 20 minutos y trataré de ser lo más práctica posible, lo que voy a mirar con ustedes es cómo hacemos el diagnóstico de endometriosis por ultrasonido y cómo, a pesar de el tiempo, desde el 2004, donde han habido muchísimas clasificaciones, siguen prevaleciendo dos: la de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva Revisada y la de numeral ENCIAN, son las que siguen prevaleciendo. Y vamos a mirar la importancia de todo lo que nuestros conferencistas han dicho desde el principio, y es que definitivamente la historia clínica y el examen físico siguen siendo prevalentes. Y así como los maternofetales sumamos aspectos para llegar a un diagnóstico, como en el tamizaje, que no solamente miramos la papa, la beta, el factor de crecimiento placentario, las uterinas, también pasa con la parte del diagnóstico de endometriosis. No podemos hacer un ultrasonido si no tenemos en cuenta cuál es la clínica de la paciente, si no tenemos en cuenta el examen físico que nos difiere el colega que nos la envía, y además definitivamente hay que complementarlo con resonancia en ciertas situaciones especiales, que no me referiré mucho porque mañana el doctor Romero nos va a dar una extensa charla al respecto, pero es súper importante que somos complementarios. Y por supuesto me voy a centrar en el protocolo IDEA, en cómo hacemos el informe, en compartírselo, qué parámetros tenemos en cuenta, cuáles son nuestros retos diagnósticos actuales y las conclusiones. Bueno, en el diagnóstico de endometriosis por ultrasonido hay muchísima literatura, pero siempre que uno como clínico va a hacer un ultrasonido dice, ¿y cuál es el valor predictivo positivo de la prueba? Más que la sensibilidad y la especificidad, ¿cuál es nuestro valor predictivo positivo? Y eso me lo confirman los epidemiólogos. Vale. Entonces, para eso se hizo un estudio, fíjense que incluyeron pacientes desde antes de que existiera el protocolo de IDEA, desde el 2000 al 2022, en PubMed, en Próspero, donde incluyeron 536 artículos, y esos 536 artículos fueron grupos, fue un estudio multicéntrico, sobre todo países europeos, también en América Latina fue el que más aportó, de hecho, el doctor Abrao en Brasil, donde hicieron una correlación con la clínica, el examen físico y las imágenes, refiriéndonos a imágenes al ultrasonido, pero no al ultrasonido transvaginal el que hacemos, sino al ultrasonido transvaginal en que hacemos una preparación especial intestinal para aumentar la especificidad y la sensibilidad en el compartimiento posterior. Y al hacerlo, fue además en centros de referencia, o sea, en sitios especializados para el manejo del dolor, como el nuestro, el valor predictivo positivo va del 94 al 100%, y recordemos que el valor predictivo positivo siempre está correlacionado con la prevalencia. Aún siendo un centro de remisión para mirar dolor pélvico, la prevalencia es del 10 al 35%, muy similar a las que manejamos nosotros también en nuestra institución. ¿Qué limitaciones tenía este estudio? Que se desconocían los valores predictivos positivos para lesiones más pequeñas, refiriéndonos, por ejemplo, a los mini nódulos que podemos encontrar en el torus uterino o en los uterosacros, y que además, pues los cirujanos no estaban sesgados con las pruebas de los resultados de ecografía. Sin embargo, es un buen ejercicio. En cuanto a eso, encontraron entonces que para la endometriosis que se presenta en la vejiga o en los ureteres, la especificidad del 100% y la sensibilidad del 63%. Recordemos que en histología hablamos de endometriosis cuando hay glándulas de tejido de endometrio por fuera de la cavidad endometrial, pero hablamos de profunda cuando además se presenta en la muscular del tejido que estamos viendo. Entonces aquí nos estamos refiriendo a endometriosis profunda que compromete la muscular de la vejiga o de los ureteres. La siguiente en frecuencia es la del recto sigmoide, que tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 97%. En el tabique vaginorrectal, 97% de especificidad, sensibilidad del 74%. En los uterosacros, la especificidad del 91% y la sensibilidad del 68%. Y pues en los ovarios, que es la más frecuente, por supuesto, la especificidad es del 96% y la sensibilidad del 93%. Cuando nos miramos como interobservadores, pues tenemos en cuenta el índice kappa. Y el índice kappa a manera global, para los quistes endometriósicos y para todas estas lesiones en manos expertas, tiene un muy buen índice. Por encima de 0,8 consideramos que es un muy buen índice. Pero ¿cómo adquirimos esa capacidad? Haciendo, y la asociación de ISUOC, la asociación europea,
nos ha fortalecido de tal manera que en cada uno de los segmentos que queremos revisar hay una guía estructurada para mirarlo. Entonces hay una guía estructurada para mirar ureter, para mirar vejiga, para mirar ligamentos uterosacros, y eso pues nos fortalece mucho. En nuestro centro empezamos a hacer ultrasonidos para endometriosis desde más o menos el 2017 y en total a julio 31 del 2023 hemos hecho de manera aproximada 660 ultrasonidos para endometriosis y para este año más o menos en promedio hacemos 2 por día. Siguen siendo muy poquitos, ¿cierto? Sin embargo, cada vez estamos haciendo el esfuerzo por mejorar para darle la mejor opción a nuestras pacientes y además estamos muy felices con la legislación actual que hace que sea un examen que es del plan obligatorio de salud y también de la mayoría de los centros prepagados la cubren. Entonces eso nos anima a hacerlo de la mejor manera posible. Respecto a eso, entonces hemos hecho varios trabajos con esas 600 y pico pacientes que les hemos comentado, a las que les hacemos seguimiento, y lo primero que queríamos mirar era cuál era nuestra capacidad diagnóstica en cuanto al diagnóstico de endometriomas ováricos, y luego su relación con la endometriosis profunda, con qué zonas se correlacionaban más, observando que, al igual que en la literatura, si el endometrioma es ovárico bilateral, existe una alta relación con un compromiso de los ligamentos uterosacros, una obliteración del fondo de saco posterior, un compromiso de, del torus uterino también. Luego hemos hecho trabajos conjuntos con cirugía mínimamente invasiva y para este año nuestro líder en medicina, en cirugía mínimamente invasiva, dio un trabajo correlacionando por qué es mejor hacer definitivamente el mapeo y no quedarnos solo con la ecografía transvaginal y animándonos a hacer ese tipo de estudio de manera más óptima en la medida de lo posible. ¿Por qué entonces este mapeo? Porque es dinámico, porque es de bajo costo. No solamente hacemos el seguimiento prequirúrgico, sino también es un reto postquirúrgico, como la cirugía fetal, cuando operan a los bebés de síndrome de transfusión feto-feto, y ahora que miro la velocidad pico sistólico. Igual, en la parte postquirúrgica, nuestro reto es mirar las adherencias, nuestro reto es mirar las fibrosis, nuestro reto es mirar si hay recurrencia de los focos endometriósicos en las mismas zonas, en otras zonas, dependiendo el tipo de cirugía que se le realiza al paciente. Nuestro reto es mirar con la terapia hormonal si el endometrioma ha disminuido de tamaño o no. Entonces, hacer este mapeo de manera dinámica, ordenada, nos ayuda a darle lo mejor al paciente. ¿Qué necesitamos? Luis, ¿me regalas, por favor, un videito que... Vale. Entonces, algo que es súper importante para nuestro examen es definitivamente la utilización de gel en vagina. Recordemos que algo que ha cambiado muchísimo en medicina es que ecografía transvaginal no es solo útero, trompas, ovarios, punto, no, empieza por el introito vaginal. Ahí estamos viendo una... Ay, espérame, devuelvo. Ay, perdón. Un segundo, discúlpeme. Ahí estamos viendo un videito, donde estamos viendo la pared posterior de la vagina, la pared anterior de la vagina, el gel que colocamos. Ese gel que se necesita son entre 20 y 50 centímetros cúbicos. Recordemos que este examen se hace por vía transvaginal, transrectal o perineal. Existe mayor experiencia en nuestro medio con la vía transvaginal. La perineal también la hacemos, pero la dejamos de manera especial para las adolescentes o para las pacientes posmenopáusicas que no han tenido vida sexual. Es importante también la cama de examen de ultrasonido, donde, debido a que es un examen que dura más o menos entre 30 y 40 minutos, debe ser una camilla cómoda que le permita tener la cadera de la paciente bien en el borde y los pies bien colocados en el estribo. Respecto a la vejiga, para poder valorar de manera objetiva las paredes de la vejiga y la uretra, es importante que la vejiga esté medio llena antes de empezar la exploración. La exploración la hacemos por 2 vías, por vía abdominal y por vía vaginal. Y en la medida de lo posible, muchos estudios muestran igual que el compartimiento posterior se ve mejor si el intestino está preparado, y lo que hacemos es lo que tengo aquí anotado con el fosfato de sodio monobásico, que lo conocemos en el mercado de manera grosa de muchísimos nombres comerciales. En cuanto a la concordancia clínica, los síntomas más frecuentes por los cuales las pacientes consultan, por supuesto, son la dismenorrea, los ciclos irregulares, los trastornos de fertilidad, los síntomas gastrointestinales, la parte de fatiga,
Vale, pero esto es súper importante porque como han dicho los colegas anteriores, se correlacionan de manera directa y hemos hecho estudios y se están mirando en revisión. La parte de dismenorrea y la parte de ciclos irregulares se correlaciona de manera directa con la adenomiosis. La parte del dolor en la dispareunia se correlaciona de manera directa con alteraciones a nivel de torus uterino, a nivel de los ligamentos uterosacros, a nivel de lesiones del fornis posterior, a nivel de lesiones del fornis anterior. De hecho, vamos a llevar un estudio correlacionado con la clínica y los hallazgos en ultrasonido para una presentación oral ahora en el Congreso en Corea. Y como les decía, mucho porcentaje de las ecos para endometriosis que realizamos no son endometriosis. Entonces estamos mirando la correlación y cómo nos preparamos entonces para mirar otro tipo de patologías como la cistitis intersticial, como el ovario poliquístico, como las adherencias en procedimientos quirúrgicos previos, como el antecedente de lo que refería el colega respecto a las cesáreas y las implicaciones en el dolor pélvico y la importancia de aprender además a hacer el ultrasonido del piso pélvico. En cuanto al protocolo de IDEA, entonces recordemos que es un estudio que se hizo en el 2016 por más de 13 países, en 5 continentes, y lo que hacemos es de manera dinámica seguir 4 pasos. Lo hacemos no necesariamente en el mismo orden, pero es los pasos que tenemos en cuenta, y es que los dividimos en un compartimiento anterior, en un compartimiento medio y un compartimiento posterior, refiriéndonos anterior a la valoración de los riñones. Nosotros no reemplazamos a los radiólogos, por supuesto, lo único que hacemos es mirar en el plano longitudinal y transverso el riñón para mirar si hay una dilatación de las pelvis y las cálices renales, refiriéndonos a eso como compartimento anterior. Y para mirar el ureter, ya lo vamos a ver en las imágenes en 3 sitios que lo vemos: el compartimento medio útero, las trompas y los ovarios. Al compartimento posterior nos referimos al cervix, refiriéndonos al torus uterino y, por supuesto, los ligamentos uterosacros. Y también hablamos de compartimentos laterales, refiriéndonos a la pared de la pelvis. Bueno, a todas las pacientes que han tenido procedimientos quirúrgicos previos, les miramos la pared abdominal, porque con frecuencia en la pared abdominal podemos encontrar nódulos que están o en los rectos abdominales o están como en este nódulo que está aquí. Esta es la vejiga, este es el nódulo, este es el útero, y aquí lo estamos viendo con Doppler colar. Estos nódulos tienen diferente morfología, pueden ser masas sólidas, pueden ser quistes hipoecoicos, pueden ser quistes de baja ecogenicidad, al igual que los endometriomas, pero lo que sí es importante es que son unilaterales y generalmente no son mayores a 30 milímetros de diámetro mayor. Estos también se pueden presentar en otras zonas, en las zonas inguinales, por ejemplo. Estas son unos videitos que nos representan un riñón que tiene una dilatación a nivel piélico, y este es otro riñón normal. Es la valoración que hacemos en el plano longitudinal y en el plano transverso. Cuando revisamos también la vejiga en todo su extensión, revisamos la zona extraabdominal, el domo, el trígono, la base, la parte de la mucosa, la muscular lisa, la serosa, y miramos el ureter. No me corre este video, disculpas. Y aquí estamos viendo ejemplos de nódulos. Este es un nódulo que está a nivel de la base de la vejiga, que está comprometiendo la mucosa, la muscular y la serosa. Y este otro es un nódulo que está a nivel del trígono, que también está comprometiendo hasta la serosa. Vale, listo. Algo que es súper importante para poder hacer el diagnóstico de manera correcta es aprender a hacer el sliding o el signo de deslizamiento. Pero cuando hablamos de sliding, también nos estamos refiriendo a los compartimientos, porque tenemos que mirar el sliding que hay a nivel de la unión vésico-vaginal, que es lo que estamos viendo acá, vésico-vaginal, pero también el movimiento que hay con relación al fondo de saco posterior en el caso de este útero que está en retroversoflexión, y vemos cómo se separa el movimiento del colon del útero cuando no hay adherencias en esta zona. Y es importante entonces tener en cuenta que se mira en la parte del unión vésico-vaginal, en la parte del fornis, en la parte del torus uterino, que es la parte posterior del cervix, y la correlación con el colon y toda la extensión en el seguimiento. Cuando hablamos de endometriosis, por ultrasonido, estamos hablando de la endometriosis superficial, de la endometriosis uterina y ovárica, y de la endometriosis profunda. Ya les conté que es cuando compromete hasta la muscular en órganos que no son ni útero, ni trompas, ni ovarios, aunque hay grupos que consideran que los quistes endometriósicos
de los ovarios se consideran como endometriosis profunda. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la adenomiosis, recordando que son 10 signos, tanto los signos directos como los signos indirectos, que son los que estamos viendo aquí, donde tenemos el patrón moteado, donde tenemos los quistes miometriales, donde tenemos el útero globoso aumentado de tamaño asimétrico, donde tenemos la parte vascular en las lesiones miometriales, y esto es para acordarnos que existe una metodología clara, concreta, que debe ser igual desde la China hasta Leticia, y es que usamos los criterios de Musa para esta adenomiosis y que necesitamos 3 de esos criterios para poder definir que sí tenemos adenomiosis. La parte del ultrasonido tridimensional también nos ayuda para mirar la endometriosis focal, como por ejemplo en este caso, donde tenemos que está comprometida la parte anterior y parte de la unión endomiometrial. Entonces, esta parte tridimensional nos ayuda a definirlo tan claro como lo hacemos en la resonancia. Recordemos que los endometriomas son un gran simulador. Estos pueden ser uniloculares, pueden ser bilobulados, el tamaño varía muchísimo, pueden ser pequeños de 10 milímetros, tan grandes como 50 o incluso más grandes. Pueden tener un componente sólido, pero ese componente sólido generalmente está no vascularizado, y es importante diferenciarlos con los endometriomas atípicos y con los borderline. Y en la anterior no les mostré la parte de la correlación con el hematosalpinx o el hidrosalpinx, correlacionado también con la parte de endometriosis. Cuando vemos los endometriomas, el signo del beso es importante por la alta asociación que les comentaba con la pelvis sellada. En una embarazada, un endometrioma ovárico está desidualizado y se ve muy vascularizado, y es importante no confundirlo con un tumor maligno en el embarazo. Y lo que les comentaba de los tumores, los endometriomas atípicos o los endometriomas que pueden ser borderline, o incluso el alto riesgo que existe de los tumores de células basales o de los carcinomas endometriales como tal. Y en la parte quirúrgica, luego hacer la correlación con la parte de fibrosis que pudo haber y que vemos como imágenes blancas posterior a lo que vemos es un sliding que está disminuido y unas imágenes blancas que corresponden a fibrosis, que corresponden a la parte quirúrgica que se hizo en este tipo de pacientes. Este es un ejemplo que me compartió mi colega, la doctora Nadia Rodríguez. Los endometriomas en el fornix anterior son muy infrecuentes, solamente son del 5% los focos endometriósicos en el fornix anterior, y aquí estamos viendo un ejemplo. Es importantísimo cuando hacemos la descripción de los nódulos endometriósicos, describir en dónde están, qué tamaño tiene, mirarlo por volumen largo, por alto, por ancho y a qué distancia están. Sobre todo cuando nos estamos refiriendo al compartimiento posterior. Uy, aquí nos saltamos. Me faltan unas imágenes del recto, ya las busco. Bueno, deben haber quedado más adelante. Bueno, ¿cómo hacemos el informe? El informe lo estamos haciendo con la clasificación en Cian, porque fíjense que es muchísima información, es una información de 40 minutos y vemos segmento por segmento. Entonces el colega de cirugía mínimamente invasiva lee y dice, ups, ¿y esto qué es? Entonces lo que hacemos es que la imagen que es patológica la dejamos al final y la sumamos todas. Y luego los describimos las lesiones, si hay compromiso del peritoneo, si hay compromiso del ovario, tuvárico, si hay compromiso del fondo de saco posterior a nivel del torus, la relación con el recto, con el espacio de Douglas, y con relación a las medidas, pues los vamos clasificando, colocando primero la izquierda y luego la derecha. En peritoneo, ovario, trompas, en la parte vaginorectal, en la parte de los ligamentos uterosacros, en la parte de correlación con el recto y en la parte de zonas que no corresponden a la pelvis, y para eso nos ayuda la resonancia. Por ahora es la clasificación que más se sugiere por los expertos en todo el mundo para poder hacer un informe de manera completa. Sin embargo, no está avalada aún de manera internacional y hace parte de otro estudio que estamos haciendo nosotros para mirar que se optimice como tal. Entonces, el mapeo es útil para predecir la complejidad quirúrgica, el informe ecográfico validado por IDEA, la clasificación que sugerimos hacer para correlacionar con los colegas de cirugía mínimamente invasivo, que es algo que consideramos que es un plus en la parte de investigación que hacemos, es que nosotros en ultrasonido tenemos un mapeo estandarizado, pero además los colegas de cirugía mínimamente invasiva tienen una clasificación estandarizada, que es la de la Asociación de Medicina Reproductiva Redisaba, y además usan en Cian,
Y cuando hablamos de fertilidad, pues nosotros también hacemos el conteo folicular dentro de este mapeo de endometriosis y usamos la clasificación IFI, que es la que utilizan los colegas de reproducción asistida. Es muy importante hacer esta retroalimentación multidisciplinaria en pro del paciente y en pro de nosotros. Muchísimas gracias.